Sergio Scorano, ¿cómo estás? Buenas tardes, le agradezco por la amabilidad de esta nota para Canal 2, así que muy bien, muchísimas gracias por venir. Bueno, yo imagino que son sensaciones encontradas. En un principio, tu felicidad por haber podido escribir este libro, que habla de dos cosas, me parece a mí: un hecho importante en tu vida que te ha marcado, y también de un hecho histórico importante que va a quedar en los libros de historias, como fue la batalla de Montelongno, ¿no? Bueno, sí, en realidad escribir este libro no fue nada fácil, realmente llevó su tiempo. Por ahí preparar la mente para poder hacerlo. Luego de 35 años más o menos dije, bueno, quiero buscar las personas que me escribieron a Malvinas, quiero contar la historia y bueno, de eso se trata, haber podido lograr hacer este libro. La verdad fue muy difícil, porque realmente a uno lo embargó muchas veces la emoción, las lágrimas, el dolor, el recuerdo. Entonces fue como volver a vivir todo lo que habíamos vivido en el campo de batalla. Y bueno, cuando regresamos en el 2015 uno pudo por ahí que bajar la ansiedad y la adrenalina, y bueno, volver a vivir todo eso que habíamos vivido en la guerra, volverlo a vivir en la paz de otra manera. Pero bueno, eso queda adentro, no es muy difícil poder sacarlo de donde está. Vos en el 2015 tuviste la oportunidad de volver a Malvinas y estar en los lugares donde no estuviste combatiendo. Exactamente, volvimos en diciembre del 2015. Y realmente fue todo muy loco porque nos tocó vivir los climas prácticamente que vivimos en ese momento, no el frío, porque esa temperatura en ese momento no es la misma, pero no, para que te des una idea, el primer día llegamos, pero el segundo día ya estábamos ir a London. Nuestra meta era, la primer meta, en London. Así que bueno, hicimos todo el trayecto, fuimos en una camioneta hasta un determinado lugar, pero ya ahí empezamos a subir, a trepar, como decíamos nosotros, el London, y realmente fue volver a vivir o tener la misma sensación que vivimos cuando estuvimos en la guerra. ¿Por qué? Porque pasamos por todos los estados, salimos caminando normalmente sin lluvia, frío, o sea, por ahí no el frío de ese momento, pero frío. Después, cuando íbamos a mitad de camino, empezó la llovizna, después empezó una nevisca. Iba Nélida con nosotros, acompañándonos, porque el viaje lo hicimos con Nélida, y con la mamá del soldado Maciel. El soldado Maciel, el orgullo de estar acompañado por ella, y bueno, y rendirle homenaje en el lugar donde él perdió su vida. Así que bueno, en ese día ellos no pudieron llegar porque realmente no es fácil subir. Gente grande ya, ¿no? Era gente grande y ya no puede subir, se estaba complicando, aparte del frío, la lluvia. Así que bueno, ella quedó con dos personas que la acompañaron, una la mujer de Alberto Puglieli y otra señora de Buenos Aires. Y bueno, llegar al London, a la cima del London, fue difícil, difícil en el sentido emocional, ¿no? Emotivo, porque realmente no podías creer que estabas en el mismo lugar donde habías combatido. Claro. Ahora, a partir de este viaje, cuando vos regresás, te surge la idea, la necesidad de escribir este libro. En realidad la idea la tenía, pero era muy difícil, por ejemplo, lo de las cartas, porque yo tengo todas las cartas de la época. Ajá. De la guerra. Por eso cartas al soldado desconocido. Claro, por eso una parte del libro es Cartas al soldado desconocido. Entonces, uno tenía que volver, o sea, la idea, la meta era encontrar a esas personas, que no es fácil,
que me escribieron a Malvinas, que muchos quieren por ahí recordarlo y muchos no, pero la mayoría, te aseguro que cuando lean el libro se van a dar cuenta de que es muy emotiva esa parte, muy emotiva, porque vos encontrarte con la persona que te escribió en ese momento, cuando vos estabas en plena guerra, y que puedas leer la frase de acompañamiento, de amor, de solidaridad, de aporte a él, al momento que estábamos viviendo. Imagínate que se te venía la imagen de ese momento de la guerra y a la vez se te venía la imagen de encontrarte con esa persona que te brindó ese amor, una palabra de aliento inenarrable. Si no te entiendo mal, Sergio, mientras vos estabas combatiendo recibiste cartas de gente que no conocías, que te daban apoyo y aliento en la guerra, y vos después las fuiste a buscar. No, las cartas las recibíamos durante el combate. Es más, para que vos te des una idea, cada uno que le recibía, porque nosotros recibíamos las cartas, porque hay un tema muy importante que hay que aclararlo, que las cosas no llegaban, decían, las cosas llegaban, pues yo no tendría las cartas. Sí, claro, obvio. Entonces, y después viene lo de la instrucción, que tiene que ver también con lo de las cartas. Las cartas llegaban y a medida que iban llegando, nos juntábamos los días que estábamos libres, ponele que no había ataques aéreos ni navales, nos sentábamos en redondo y cada uno leía la carta que recibía al soldado desconocido. También recibía la de la familia, pero la del soldado desconocido se leían en grupo. Entonces, eso era para que estemos todos unidos, para que todos podamos sentir y llorar, porque realmente era vivir las emociones de ese momento con una carta de aliento. Las que vos tenés, quisiste conocer a esa gente. Sí, las tengo. Decís que algunos no quisieron saber nada. Hay gente que no es que no quiere. Por ejemplo, te cuento, la primera carta que buscamos, yo tenía un contacto el 25 de mayo, que la conocí a la vez a la hermana de la que era que había escrito la carta. Bueno, charlamos con ella, hablamos todo, pero bueno, debido al marido, por ejemplo, no quiso que nos reuniéramos. O sea, que nos reuniéramos, pues yo lo que trato de hacer es reunirme con la familia. Claro, sí. Para que todos sentamos lo mismo. Después, bueno, uno reciente, por ejemplo, que de San Martín, que sí, charlamos todo, pero quedó ahí nomás, no me pasó el teléfono, nada. O sea, la idea mía es, una vez que vos encontrás a la persona, tener un vínculo y después ir y conocerlos. Entonces, las dos últimas cartas que me encontré yo con ellos, una de San Bernardo, otra de Villa Gesell. Y la de Villa Gesell firmé todo, porque ya antes no la firmaba, o sea, yo iba, me encontraba, pero no reaccionaba en hacer Normalmente, ¿y cómo reacciona una persona que sabe que leyó, que escribió una carta dirigida a nadie o a alguien que no conoce, y cómo reacciona la gente cuando esa persona que leyó esa carta la va a buscar? Emoción, llanto, cosas como que por ahí no pueden creer que a 38 años o a 35 o a 37 años que esa persona que vos le escribiste generalmente eran personas chicos y a veces son unas personas mayores. Claro. Y hoy son personas mayores algunas. Sí. La de San Bernardo y Villa Gesell son personas mayores y que escribían como el común de la gente. Después estaban la de los colegios que le hacían a los chicos escribir para mandar a los colegios. Y bueno, se sorprenden. Cuando vos, por ejemplo, lo llamás, soy Sergio Carano, veterano de Malvinas, usted me escribió, se hace una pausa, se escucha muchas veces la emoción, el llanto, y hay un silencio por un ratito raro, porque es como que todo, tanto del otro lado como yo, es un llanto, porque realmente vos no la conocés a la persona personalmente, pero hay un vínculo. Pero hay un vínculo, ese vínculo quedó creado y se marca cuando te encontrás. Sí. Ahí se marcó.
yo por ejemplo me hablo con la mayoría de la gente que escribimos, que me encontré. Por ejemplo, la presentación del libro, vino una de las señoras, chicas, de ese momento, que todo lo hicimos, el relato, o sea, todo vía telefónica y por mail. Pero el encuentro lo hicimos el otro día, en la presentación del libro. O sea, que imagínate el momento, la sensación. Entonces te empiezan a cruzar un montón de cosas. Por eso digo, el tema de las cartas es muy, muy lindo. Sí. Realmente es muy lindo, o sea, lindo y a la vez emocionante. Sí. No, y aparte me parece a mí, lo importante es que eso, son detalles que la guerra, que no se hablan mucho, como decís. Realmente se habla de otra cosa cuando hablamos de la guerra de Malvinas. De estos temas no se habla. No, pero son muy importantes, sí, claro, estas cosas. Por eso en un momento me habían propuesto hacer una carta un libro de las cartas. Entonces yo dije, no, vamos a hacer un libro con las cartas. Ajá. Entonces, pero hay más cartas. Y casualmente anteayer, acabo de hablar con una tengo un muchacho que trabaja, que es contador, y me da la posibilidad de encontrarlo, porque como tiene con tema de ARBA y todo eso, los va rastreando. Y anteayer hablé con otra de las cartas que me escribió Malvinas, y hay un grupo, son 5 cartas de un mismo colegio. Ya encontramos 2, pero están muy cerca las otras 3 de encontrarlas. Sí. Y las 5 cartas son con el dibujo, los dibujos son las cartas con dibujitos. Sí. Dibujitos, me refiero. Muy chicos, ¿eh? No, dibujitos afuera. Con sobres afuera, con todo dibujo. Y son del mismo colegio. Mirá, qué interesante. Y aparte de eso, vos fíjate, yo por ejemplo, Paula, que es la que encontramos ahora, se acuerda de Florencia. Y Florencia se acuerda, pero no se vieron nunca más con Paula. O sea, ¿me entendés? La forma de vinculación enorme, claro. Y aparte, mi psicóloga, pues yo me hago atender en el Centro de Atención al Veterano, en el Instituto Geográfico, en el Hospital Militar. La que encontramos ahora, la cuñada, el esposo, trabaja con esta psicóloga. Y que yo lo vería, porque yo lo encuentro, yo los veo cuando están ahí. Sí. Y ni enterado. El mundo es chico. ¿Bien? El mundo es chico. Sí. O sea, vos fíjate cómo todo se relaciona. Contame, además de las cartas, ¿qué me voy a encontrar leyendo Monte Longdon yo? Bueno, este libro tiene una particularidad que vas a encontrar un poco también la historia de Malvinas, desde la colonia hasta hoy. ¿Y por qué desde la colonia hasta hoy? Porque sucedieron cosas. Nelson Durante es un historiador que compró 3 documentos que tienen mucha importancia en la actualidad, que ya está presentado en la ONU, que fueron analizados y peritados para poderlos presentar. Entonces, no te cuento más porque si no te estaría contando todo. Está bien. Pero él vino a dar una charla a San Antonio de Areco, le pedí si él por favor me daba la autorización, me firmó la autorización para poderlo escribir. Así que comenzamos con la historia de la colonia. Después te vas a encontrar con, mi historia desde mi infancia hasta la guerra. Después tenés y lo vivido en la guerra. Después tenés las cartas al soldado desconocido que son muy lindos. Pero también vas a encontrar la otra versión, no mi versión sola. También está la versión de un compañero mío, Pedro Miranda, que fue compañero de Jorge Maciel, que es de su ciudad. Entonces, también está el relato de él. Pero por otro lado, tenés la otra versión, la versión inglesa, que yo estuve investigando muchísimo para poderla contar, porque si no, yo te estaría contando mi versión y te estaría mintiendo, para que se vea y se sienta y que yo estoy contando la verdadera historia. Entonces, tenés la versión inglesa, que tiene su particularidad, el de reconocimiento del soldado argentino.
cosa que nosotros somos los pobrecitos, los chiquitos, y ellos lo ven de otra manera, que ya se van a dar cuenta. Entre otras cosas, hay un relato de un soldado de 17 años inglés. Un soldado que a los 16 años se enroló en la fila del 3 Para, que son grupos de élite, que son los que combatimos nosotros, y ellos, por rebelión a su papá. Entonces se metió en las Fuerzas Armadas. A los 17 años estaba en Malvinas. A los 18 estaba regresando, pero en ese trajín todavía 3 compañeros de 17 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el soldado argentino y el soldado inglés? Ninguna. Porque se nos minimizó, se nos humilló, se nos basurió. Entonces yo con este libro quiero demostrar que realmente es lo que pasó en Malvinas, en Monte London. Es el primer libro que sale contado por un soldado argentino. Y aparte, no hay bibliografía de Monte London. Es esta la primera, y la de un soldado inglés que lo hizo hace 1 año o 2 años. Entonces, por eso yo quería contar esa historia. Para poder poner que la gente se dé cuenta de lo que contiene el libro. En una parte, el soldado de 17 años dice: cierro los ojos cuando ellos empiezan a atacarnos a nosotros. Se pone atrás de una roca antes de avanzar y dice: cierro los ojos y estoy viendo la película Rescatando al Soldado Ryan. Imagínate lo que ellos estaban viviendo. Y acá nos tratan de pobrecitos, de chiquitos y toda la historia. Por eso este libro tiene eso, para que la gente se dé cuenta del valor de los soldados, de la unión que había de los soldados argentinos. Nosotros éramos un refuerzo antiaéreo, nosotros pertenecíamos al batallón comando de la Infantería Marina de la compañía ametralladora antiaérea 12,7. Nosotros éramos 33 soldados nada más, éramos 6 ametralladoras, más los jefes. O sea, estábamos bajo las órdenes del Regimiento 7 La Plata, de Ejército, la Infantería Ejército. Entonces, por eso, este libro cuenta un montón de cosas reales, puntuales, y la verdad. Acá está contada la verdad de historia. Ya me llamó el suboficial después del acto, vino el suboficial que nos entrenó a nosotros, y te puedo asegurar que me hizo emocionar, porque él me dijo, dice: te felicito porque hiciste un libro donde demostraste la humildad que tenés y hasta dónde llega este libro. No te imaginás lo que escribiste, porque yo no cuento de mí que yo soy Rambo, no, para nada. Esto es el libro de la compañía ametralladora antiaérea, en la cual dentro de ellos falleció Jorgito Maciel. Sí. Entonces, uno no puede relatar cualquier cosa, por eso es historia contemporánea, y esto tiene que quedar y tendría que llegar a todas las escuelas, porque acá van a encontrar la verdadera historia. Por eso el final, bueno, también está la traición de Chile contada, un pedazo de la traición de Chile. Y por último, el fin del infierno. El título ese lo pongo porque es el regreso, lo que nos toca vivir hoy, o lo que vivimos y lo que vivimos anteriormente y lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la vida del soldado después de una guerra? O sea, vos a mí me estás haciendo un reportaje, pero atrás del reportaje hay un soldado. Ese soldado muchas veces suele andar caminando y es una bomba explosiva. Por eso yo, o sea, estoy agradecido a la psicóloga Mariana Andino del Centro de Atención al Veterano, porque a mí me permitió mejorar y poder hoy contarlo de alguna manera más abiertamente y tranquilo. Tengo mucha paz, pero no te quita eso que yo no cometa errores o horrores. Por eso el fin del infierno. Y un poco también hay un relato para que la gente entienda lo que fue la guerra, que eso lo saqué del libro del soldado inglés, pero son 10 frases donde relata un crimen de guerra, de los tantos crímenes de guerra que hubo, y es fuerte.
Pues yo saqué uno, nada más, para que la gente entienda que vivimos en Monte London. Entonces, Monte London no es, o Malvinas, los soldados que participaban en Malvinas no éramos los pobrecitos. Ellos son los que nos recalcan el valor que tuvimos los soldados argentinos. Sergio, nos encantó conocerte, ¿eh? Muchas gracias por este relato y muchísima suerte con este libro. Bueno, desde ya muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar a la ciudad de San Andrés de Giles y de Carmen de Areco, y ojalá, como yo digo, la idea es recorrer el país con este libro, pero para malvinizar, pero más que todo para rescatar valores y inculcarlos y volver a tener y a querer la patria, porque perdimos todo eso. No queremos la patria, no queremos los símbolos nacionales. Entonces la idea es poder ir a cada ciudad y contarle esta historia. Estoy a disposición para los colegios, para lo que sea, porque es a donde tenemos que ir. La base es la educación, y la educación inculca valores. Así que desde ya muchísimas gracias por venir y por tomarse el tiempo de venir a poder mostrar este libro que va a dar mucho que hablar. Está dando mucho que hablar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir.